Y eso es lo que estuvimos hablando el domingo pasado y terminamos en Juan 1:1, que dice que en la versión TLA, yo le pido que abramos nuestros oídos para tratar de dejar caer lo menos posible. En una palabra, en una prédica, es poco el porcentaje que nos queda en el consciente, pero creemos de que son semillas de vida que quedan grabadas en nuestro corazón y que pueden dar fruto en aquellos que realmente han sido buena tierra para poder recibir esta semilla, esta palabra, y poder entender de que cada vez que nos exponemos a la palabra, a la Biblia, nos estamos exponiendo a una palabra viva, a una palabra viva. Es algo que lo hemos dicho tantas veces, pero no logramos tomar la dimensión del peso que tiene esto. Fíjense, en Primera de Juan, la semana pasada leímos, Primera de Juan, no, el Evangelio de Juan, capítulo 1, que hay una correlación con Génesis 1, y leímos en varias versiones que ese en el principio era el verbo, es la palabra del mismo original, que es en el principio ya existía la palabra. Y le leo un cachito como para refrescar y poder seguir continuando con este estudio, este conocimiento que Dios nos quiere llevar. Dice Juan 1, a partir del 1 al 5, dice: antes de que todo comenzara, se está yendo al principio de todo, ya existía aquel, está hablando de una persona, aquel que es la palabra. La versión TLA es esta. La palabra estaba con Dios, la palabra, aquel que es Cristo, estaba con Dios Padre. Y la palabra era Dios, lógicamente, divino. Cuando Dios Padre creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Estaba Cristo. Allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, por nuestro Cristo. Y sin la palabra, nada se hizo. Absoluto, nada se hizo. De la palabra nace la vida. No hay vida fuera de Cristo. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede ni podrá destruirla. Estoy leyendo la Biblia nada más, en la versión TLA. Qué poderosa, ¿no? Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva, es eficaz, es como una espada que corta, que llega hasta lo más profundo, pero es viva y eficaz en aquellos que realmente están predispuestos a recibir esa palabra. Saben que la palabra en el original griego es logos o legos, que significa verbo, expresión divina, Cristo, mensaje, evangelio. Tremendo. Por eso hablamos de un evangelio eterno, que es Cristo mismo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La misma palabra, está Cristo ahí. Qué tremendo. Hoy, por eso vamos a estar hablando, seguimos hablando de la palabra. ¿Y de qué vamos a estar hablando? De una parábola que habla de la palabra. De una parábola muy, pero muy conocida. Así que tratemos por ahí de no subestimar las palabras tan conocidas, porque al ser viva, una misma palabra nos puede dar muchos mensajes y puede transformar nuestras vidas. Vamos a hablar de la parábola del sembrador. Esa parábola de un sembrador, de ese Jesús, de ese Dios que siembra semillas, que son palabras, y que caen en distintos terrenos, que caen en distintos corazones. Y dependiendo de ese corazón es el resultado que puede tener. Esto se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son 3: Mateo, Marcos y Lucas. Y
A ver si tenés, ahí estamos las plaquitas. Esos son los 3 evangelios sinópticos. Y el significado de evangelio sinóptico viene de estas 2 palabras en su original, que significa recopilación de datos acerca de los puntos de una obra o tema en particular para otorgar al lector un extracto de los aspectos más relevantes del asunto. Es decir, los evangelios sinópticos te arman una historia, la misma historia, pero desde distintas aristas. Esta misma parábola está en los 3 evangelios. Nosotros vamos a tomar el evangelio de Marcos. Vamos a hablar del evangelio de Marcos a partir del capítulo 4, pero están los 3 evangelios también, en los 3 evangelios sinópticos. Exactamente. Y referente a esto que recién hablaba de la semilla, es importante saber que la semilla es un elemento esencial para transmitir vida. La semilla contiene todo lo necesario para ser sembrada y dar un fruto. ¿Sí? Uno siembra una semilla, qué sé yo, de manzana, de alguna fruta, la sembras, la regás y esperas el tiempo oportuno para que dé. El proceso, el tiempo y qué fruto dar, eso ya lo tiene incorporado. Uno cuando siembra esa semilla, no necesito decirle, dame una manzana, no. Esa planta que empieza a crecer, ese árbol que empieza a crecer, sabe qué es lo que tiene que dar. ¿No? Porque todas las semillas crecen y dan el fruto según su naturaleza. ¿No? Con esta perspectiva vamos a poder tratar de entender qué es lo que hoy Dios nos quiere hablar, ¿no? Exactamente, por eso cuando nosotros nos aceptamos a Cristo, dice que una nueva naturaleza es puesta en nosotros. ¿Qué es esa nueva naturaleza? Es esa semilla, ese Cristo donde está todo el potencial para ser una persona que sigue las pisadas, una persona que es realmente la manifestación de Cristo. Pero nos encontramos que nuestras obras, nuestras conductas siguen siendo las mismas, porque hay un alma que está desconfigurada y tiene que ser configurada, y hay una semilla que tiene que ir creciendo hasta que ese árbol pueda dar frutos. Exactamente. Y bueno, vamos al libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a ir leyendo. Jesús, cuando les explicó la parábola, se lo explicó a todo el público, por decirlo de alguna manera, a toda una multitud, pero les reveló a los discípulos qué significaba cada cosa, ¿no? Así que vamos a estar leyendo eso. Entonces, Marcos 4, el versículo 3 y 4 dice: pongan atención. En versión NBI vamos a usar. Bien. Pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Así es. Qué interesante esto, ¿no? Así como comienza, vamos a ir leyendo, mi esposo va a leer la parábola y yo voy a leer el significado. Pero qué es interesante cómo comienza esta parábola. Pongan atención. Pongan atención. Estar atentos a lo que la palabra dice, estar enfocados. Y esto llevémoslo a las 24 horas del día. No es pongo atención cuando estoy en el auditorio escuchando la palabra. Yo tengo que estar poniendo la atención a la voz que es la vida las 24 horas. Tengo que poner atención y estar enfocados. ¿Y por qué a veces no estoy enfocado donde tengo que estar enfocado? Porque estoy enfocado en un lugar equivocado. Por eso es interesante que Jesús les explicó esta parábola a aquellos que quisieron esa explicación, no a todos. Claro. Porque cuando dio esta parábola, de todos los que estaban, ninguno la entendió. Algunos se fueron con un cuento lindo, pero otros se interesaron por saber la explicación. Y ellos fueron los que hablaron con Jesús y le dijeron: Maestro, ¿qué quisiste decir con esto? Sí. ¿Qué quisiste decir? Y qué importante nosotros tener esa actitud. Papá, ¿qué querés decir con esto que estoy viviendo? ¿Qué querés? Quiero estar enfocado a tu voz, escuchando y esperando en ti. La explicación se la da en Marcos 4:14, donde dice: cuando el sembrador siembra la palabra, 4:14 y 15, el sembrador siembra la palabra. Por eso entendemos que la semilla es la palabra en este contexto, ¿no? Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen,
viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Y esto es literal, no es, bueno, habrá querido decir, no. Hay un mundo diabólico que está esperando que nosotros seamos una mala tierra para que este tiempo que estemos recibiendo palabras sea una pérdida de tiempo. Y la palabra que sea sembrada sea arrebatada y no de ningún fruto. Ahora es importante que en Mateo, el otro evangelio sinóptico, dice que cuando alguien oye la palabra y no la entiende, agrega una palabrita, ¿no?, que en Marcos no está, y no la entiende. Por eso es tan importante esforzarnos para tratar de entender algo. Dice, cuando no la entiende, es arrebatada esa semilla. Cuando somos expuestos a la palabra de vida, algo es sembrado en nuestro corazón, pero solo el entendimiento de lo que es sembrado nos permite que esa palabra no sea robada. El entendimiento de la palabra te lleva a creer y da salvación a los que no la tienen y crecimiento a los que sí. Exactamente. Y pensando en esto del entendimiento, busqué para ver a qué es lo que refería, ¿no? Y decía, encontré esto que me llamó mucho la atención y se los quería compartir. Que se trata de un atributo concedido por Dios a la naturaleza humana en el momento de la creación. La existencia de la facultad intelectiva, ¿sí?, lo intelectual, lo que se recibe, dice. Entonces, cuando nuestra vida, nuestra perspectiva, nuestras acciones, todo lo que hacemos está sustentada por la vida de Cristo, no hay lugar a falla, ¿no? Puedo experimentar y puedo expresar esa salvación, ¿no? Y no le doy lugar a que lo que todos los días por ahí vengo y recibo o que leo yo solo en mi casa y toda esa palabra que voy incorporando en mí no sea robada, como decía recién el pastor, ¿no? Debo dejar que Cristo sea el que lo gobierne todo. Y veía, ¿no?, referente a esto en Lucas 24:45, cuando Jesús se les apareció a sus discípulos luego de la resurrección, dice, y entonces, Lucas 24:45, dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. El poder ver y tener entendimiento en las Escrituras no se limita a quien lo está haciendo. ¿Sí? Porque no es que yo voy a entender la Escritura porque, no sé, en este momento soy la pastora y antes estaba... No, se limita a quién es el que está en mí. Si es el Espíritu Santo a través mío o si soy yo. ¿Se entiende? Entonces, porque el que les abrió el entendimiento fue Él, para que podamos comprender las Escrituras. Entendemos de que es Cristo en nosotros el que nos da esa revelación, el que nos da esa palabra que nosotros necesitamos. Dentro de sus Escrituras está todo, es viva, es eficaz, recién leíamos, ¿no? Y sin duda que lo es, pero cuando dejamos que sea el Espíritu a través de mí, ¿no? Por eso Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, aquellos que la tienen re clara, que son re genios, y se las revelaste ¿a quién? A los que son como niños, ¿eh? No se las revelaste a los niños, a los que son como niños, ¿eh? Aquellos que reconocen que necesitan, aquellos que reconocen su debilidad, que reconocen su necesidad para poder crecer. Exactamente, ¿no? Qué lindo estar esa predisposición, ¿no? Para que sea Cristo y no yo. Bueno, continuamos con la parábola. En el versículo 5 de Marcos 4 continuamos, dice, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto, porque la tierra no era tan profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Así es. Y bueno, el significado, la explicación la encontramos un poquito más adelante en el versículo 16, que dice, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Acá tenemos otra clase de personas.
¿Cuáles? Aquellos que la reciben no tienen problema. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de personas? No tienen raíz, exactamente. No tienen raíz. O sea que acá la pregunta entonces sería, ¿qué es no tener raíz? ¿A qué se refiere? Los que no tienen raíz son aquellos que son incapaces de absorber profundamente las palabras de Jesús por su carácter superficial, porque están y viven en lo temporal y no tratan de vivirlo desde lo eterno. De hecho, les gusta las ideas de Jesús, pero sus ojos todavía están fijados en sus propias comodidades. El tener raíz es lo que permite que la planta pueda permanecer de pie frente a las inclemencias del tiempo, permanecer en los momentos de crisis. Exacto. El no tener raíz también es el no querer comprometerme con esta causa, ¿no? Porque el propósito eterno de Dios no es para algunos pocos. El propósito eterno de Dios es para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que es hijo. Tiene ese propósito eterno, está dentro de ese propósito eterno que es llevar la vida del Hijo, ¿no? Y qué increíble, ¿no? Porque hoy pensaba en esto, qué certero, ¿no? Esta dirección que teníamos en este año, ¿no? Como casa, como red, esto que hablaba el pastor Ramón cuando iniciamos, ¿no? La reconciliación de todas las cosas, que es la palabra de este año, y la de este trimestre, que es la reconciliación con las Escrituras. Lo importante y fundamental que es ahondar en las Escrituras, ¿no? Poder ver a Cristo a través de las Escrituras. El otro día, hablando con unos amigos, hablaban de esto, ¿no? Dice como que el hijo dice, y ahora leo un montón, y el otro día leyendo me di cuenta de algo, y yo le digo, ay sí, yo a veces me pasa que leyendo las Escrituras me doy cuenta de algo, y es eso. Si yo no leo su palabra, si yo no me estoy indagando, buceando en lo que hay, no le doy lugar al Espíritu que me hable. No le doy lugar a que esa vida pueda seguir creciendo en mí. Como iniciamos, ¿no? Es una semilla. Pero si yo no me ocupo de leer y de poder ver su palabra, no puedo ver a Cristo, porque no le doy lugar a que esa revelación se haga real en mí, ¿no? Y bueno, y continuamos, ¿no? Con la parábola. En el versículo 7, 4:7 dice, por otra parte de las semillas cayó entre espinos, que al crecer ahogaron la planta y no dieron frutos. Qué tremendo. Bueno, el significado un poquito más adelante, en el 18, explica Jesús, dice, otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero, que esos peros de Jesús eran tremendos, ¿no? Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas. Ayer tuvimos un taller tremendamente productivo. ¿Cuántos estuvieron en el taller de ayer? Bien ahí. Qué hermoso taller. Y a veces pensamos de que el dinero, que las riquezas son malas. No, el problema es saber utilizarla y que no sean mi Dios. Por eso hay un engaño en las riquezas, pero el poder utilizarlas y que uno pueda ser efectivo en eso es tan importante. Por eso acá Jesús enseña las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que no da fruto. Qué tremendo esto. Abra su entendimiento, por favor. Acá hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Entra. A ver, afuera hay preocupaciones de esta vida, afuera hay engaños, no solo de las riquezas, engaños de todo tipo. Afuera hay malos deseos. Y si dice entra, es porque está a la puerta queriendo entrar. Y si dice entra, es porque yo le abrí la puerta, ¿no? Por eso la clave es esa palabra, entra, ¿no? Las preocupaciones, el engaño, los malos deseos siempre van a estar. Lo que va a hacer la diferencia es si nosotros los dejamos entrar, si les creemos. Porque todo esto tiene como objetivo que seamos inmaduros. Todo esto tiene como objetivo que seamos inmaduros, porque solo lo que es inmaduro es aquello que no produce fruto.
Solo aquello que es inmaduro es aquello que no produce fruto. Y esto de la semilla tiene como objetivo llegar al fruto. Ese es el objetivo. Exacto. Y hablando de inmadurez, hay dos aspectos en los que uno puede ver la inmadurez. Por falta de crecimiento, cuando uno es niño, y por falta de conocimiento. ¿Sí? Porque un niño es inmaduro, pero porque desconoce, todavía está en proceso, ¿no? Pero un adulto puede ser inmaduro cuando no hace lo que debe hacer, cuando no se nutre, cuando su identidad no está sana, cuando no sabe quién es en Cristo, cuando no sabe quién es como persona. Entonces es importante estar con ojos abiertos, ¿no? Y poder ir creciendo cada día más en Cristo. Y si me parece que no puedo, me parece que no puedo hacerlo, o tengo temor, pedirle a su Espíritu que sea el que nos ayude, el que sea el que nos acompañe, el que sea el que nos vaya guiando para que podamos ir creciendo y no sigamos siendo inmaduros como niños, sino que seamos como niños desde de ser genuinos y poder escuchar su palabra y poder querer aprender de él y querer nutrirme todos los días, ¿no? Pero hay algo lindo, ¿no? Dice, ¿cómo hacemos para que la palabra se siembre en nosotros y esta dé fruto? Exactamente, porque ahora viene la semilla en la buena tierra, ¿no? Exactamente. Hasta ahora son todas pálidas, pero ahora viene la buena palabra, que lógicamente somos todos nosotros, ¿no es cierto? La buena tierra donde es sembrada la palabra. Porque no escuché a ver. Pero bueno, por las dudas vamos entonces poniendo a ver qué Jesús dice, ¿no? Oración de transición, como se llama en hermenéutica. ¿Cómo hacemos para que la palabra se siembre en nosotros, para que ésta pueda llegar a dar fruto? Exacto. Y en el versículo 8 y 9 dice, pero las semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta el 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oído para oír, oiga, añadió Jesús, ¿no? El que tenga oído para oír esto. Tremendo. Escucha. Bueno, y la explicación la da un poquito más adelante, en el versículo 23, que dice, pero el que recibe la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 70 y 30 veces más. No, estoy leyendo Mateo. Perdón, me equivoqué, porque tengo los tres acá. Marcos era 4:20. Marcos 4:20 dice, pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde hasta el 30, 60 y hasta 100 veces más. O sea que acá tenemos varias cositas interesantes. Bueno, fíjense que recién leí justamente el otro evangelio sinóptico y decía entiende. Una palabra clave que venimos hablando del entendimiento para que yo pueda hacer una tierra fértil. Acá en Marcos me habla de ¿qué? De aceptar esa palabra. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo no voy a aceptar? A veces nuestro corazón no lo acepta. A veces nuestra mente está negada. A veces nuestra mente tiene... Por eso estamos creyendo de que es un tiempo de rompimiento. Un tiempo donde tenemos que desaprender determinadas cosas que hemos aprendido mal. Y a veces el abrazarse a un paradigma, el abrazarse a un paradigma nos permite ver una realidad, ver una verdad. Por eso, como siempre digo, cuestionemos lo obvio. Hay cuestiones que son obvias y que las hago porque las hice siempre. Pero ¿quién te dice que lo que estás haciendo está bien? Es un tiempo donde tenemos que hacer cosas por entendimiento. Por eso estamos trabajando mucho en las letras de las canciones. Cada palabra, cada canción tiene que ser una verdad, no tiene que ser una linda melodía. Y estamos tratando de ser exactos en todo lo que Dios nos va pidiendo. Ahora, es interesante acá en Marcos que dice aquellos que la aceptan y producen una cosecha. Y acá sí voy a ir también al otro evangelio sinóptico, que es Lucas 8:15, porque en este mismo contexto dice, oyen la palabra con un corazón noble.
estoy en Lucas 8:15, dice: el que cayó en buen terreno son aquellos que oyen la palabra con un corazón noble y bueno, la retienen, y como perseveran en esa palabra, producen una buena cosecha. Qué tremendo, ¿no? Este perseverar nos habla de ¿qué? De proceso. Todo resultado requiere un proceso. Por eso leímos recién en Marcos, ¿no? Brotó, creció y produjo. Leímos ahí. Ahora, por eso es importante entender que, si bien la salvación es espontánea, como dijimos al principio, hay un alma viciada que tiene que ser reconfigurada. Hay un alma viciada que tiene que ser reconfigurada y tiene que ser gobernada por nuestro espíritu. El espíritu donde mora el Espíritu Santo. A veces del alma no hablamos mucho, pero es fundamental y queremos empezar venimos hace tiempo preparándonos en este tema para después poder impartir esta realidad de que el alma es algo que tenemos que estudiarla. El alma es algo que desde el principio fue la que estuvo sujeta a un espíritu, pero ese espíritu, por la desobediencia, se desconectó de la fuente. Y ese alma empezó a gobernar. Y ese alma empezó a hacer lo que quiso, lo que deseaba, lo que tenía ganas de hacer lo hacía. Cuando nos encontramos con Cristo, es recuperado eso que se perdió. Pero tenemos que gobernar a un alma que estuvo mucho tiempo tomando un lugar que no le correspondía. Por eso son tantos hábitos, tantas cosas que tenemos que empezar a permitir que en el proceso y en el crecimiento vayan desapareciendo para que la vida de Cristo pueda manifestarse en nosotros. Nada es espontáneo, no existe lo espontáneo. Lo único que espontáneo que recibimos es la salvación en el momento que creemos. Pero al otro día soy la misma persona, con una semilla que me permite entrar al cielo. Y a veces se generan milagros de vicios que se cortan, pero a veces no. Y ahí es donde tengo que entrar en una reconfiguración del alma para poder permitir que el Espíritu gobierne completamente mi ser. Exactamente. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Y ignorar las Escrituras lo único que nos va a dar es inmadurez. Esto que hablábamos recién, el no conocerlo a Cristo. Porque, a ver, la Biblia es coherente desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, tenemos la sombra de Cristo, la realidad de Cristo, pero es coherente. Y si yo no conozco su palabra, soy un niño inmaduro porque no sé quién es, ¿no? Porque la palabra, las Escrituras nos revelan esta palabra, que es Cristo, ¿no? Que es Él mismo. Y quería dejar unas preguntas, ¿no? Somos la expresión de lo que tenemos dentro nuestro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos habita? ¿Es su vida en mí? ¿Leo e indago las Escrituras para poder conocer cada día más a Cristo? ¿Dejo que por medio de su Espíritu mi entendimiento sea abierto para poder ver lo que hay en las Escrituras? Como sucedió con los discípulos, ¿no? Ellos estaban predispuestos a verlos y dice que Dios les abrió el entendimiento para que se les sea revelado lo que había en las Escrituras. Y a veces uno por ahí dice, no, porque yo ya fui a la escuela bíblica, después fui a los adolescentes, después fui a los jóvenes, y hice el seminario no sé qué, o el instituto no sé cuánto, y yo ya conozco las Escrituras. Y a veces uno se pone una barrera y dice, no, porque yo ya lo sé. Y iniciamos hablando de que la palabra es viva, es eficaz. Y esa palabra puede ser viva y puede ser eficaz y puede ser real en cada uno de nosotros si nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga su obra. Si dejamos de lado nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría para que sea Cristo en mí. Porque yo puedo estar leyéndolo y hay profesores de historia y filósofos que hasta se la saben de memoria más que yo a lo que es la Biblia, ¿no? Pero no es el conocimiento intelectual el que me da la vida, es el Espíritu el que me da esa vida. Es su vida en mí la que hace que lo que yo leo diga, wow, no lo había visto antes y yo ya lo había leído. Ese wow es gracias Espíritu Santo en realidad, no es que, qué buena que soy, no, es su vida en mí la que hace la diferencia.
El reconciliarse con las Escrituras es esto mismo, es poder ver a Cristo, poder ahondar en Él para que su vida se haga real en mí y no viva dentro de una religión en la que sí, voy los domingos, voy los miércoles, oro a la mañana, ¿no? Sino que sea algo experimental, una experiencia en la que yo pueda vivir buscándolo a Él, pueda vivir creyendo de que realmente hay un Dios que puede transformar mi vida, que puede transformar mi realidad, que puede transformar la situación de mi matrimonio, de mis hijos, de mi casa, de mi trabajo, de cual sea el área. Solamente tengo que dejarlo a Él, que Él, esa semilla, pueda entrar y pueda brotar y pueda dar fruto, como dice su palabra, al 30, 60 y al 100, ¿no? Que sea algo sobrenatural, pero para que eso suceda yo debo estar dispuesto. Por eso creemos de que este es un tiempo donde nos vamos a sorprender de los frutos que van a empezar a manifestarse naturalmente en nosotros. Frutos que naturalmente se van a manifestar, pero ¿por qué? Porque esperé el proceso, porque fui una tierra fértil, porque estuve poniéndole agua cada día a esa tierra que fue sembrada. Porque esperé, porque confié, porque permití que Dios me meta en esos estados de crisis donde tuve que desaprender determinadas cosas para abrazar otras y donde puedo mostrar a un Dios real que necesita mostrarse en este mundo que está perdido. Este mundo necesita de cada uno de nosotros que mostremos de verdad a un Cristo vivo, no a un Cristo religioso. No necesita una iglesia como institución, necesita un Salvador, necesita un Cristo. Por eso, con esta fuerza, con este sentir y con esta vida que portamos, llevémosla, seamos luz donde nosotros seamos. No se ponga la camiseta de una institución, ni del Centro Caleta Olivia, ni de ninguna otra. Nosotros tenemos la camiseta de Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y como estamos apasionados por Él, entregamos nuestra vida a su causa.